Now I'm about to drive a Bugatti Veyron to the Monte Carlo Casino, and we're gonna win. Después de meses de reconstrucción, contratiempos e incertidumbre, por fin había llegado el momento por el que Matt Armstrong había estado trabajando. El Bugatti Veyron ya no era solo un proyecto estacionado en su taller, estaba listo para enfrentarse a su mayor desafío hasta la fecha. En lugar de hacer una breve prueba de conducción cerca de casa, Matt decidió poner su trabajo a prueba de la forma más extrema posible con el viaje por carretera de su vida, miles de kilómetros a través de Europa, desde Londres hasta Mónaco. Para Matt, este viaje significaba mucho más que llegar a un destino. Desde que compró el Veyron, había soñado con conducirlo por las sinuosas carreteras del sur de Francia y experimentar el coche exactamente como Bugatti lo había concebido. Todos los coches de proyecto que había construido adquirían un significado especial después de un auténtico viaje por carretera, y esperaba que este Bugatti no fuera la excepción. Si el Veyron lograba completar el recorrido sin problemas, sería la recompensa perfecta por cada noche sin dormir, cada costosa reparación y cada obstáculo superado durante su restauración. La ruta en sí prometía ser inolvidable. Dejando atrás el Reino Unido, Matt planeaba atravesar Francia, recorrer parte de Suiza y finalmente llegar a Mónaco. Pero antes de alcanzar las glamurosas calles de Monte Carlo, había un lugar que no podía pasar por alto: la fábrica de Bugatti en Molsheim, donde su Veyron había sido construido originalmente. Por supuesto, ningún viaje por carretera de Matt Armstrong sería completamente sencillo. Mucho antes de llegar a Mónaco, la aventura incluiría contratiempos inesperados, sustos mecánicos, problemas de sobrecalentamiento e incluso un encuentro con la policía. Era exactamente el tipo de viaje impredecible que demostraría si el Veyron reconstruido estaba realmente preparado para enfrentarse a la conducción en el mundo real. Antes de salir de Gran Bretaña, Matt mantuvo otra de sus tradiciones. Todos los viajes por carretera del canal comenzaban llenando el depósito de combustible antes de partir, y esta vez las cifras eran como nada que hubiera experimentado antes. Con su enorme motor W16 y sus 4 turbocompresores, el Veyron consumía combustible a un ritmo asombroso. Incluso el primer repostaje dejó entrever lo costoso que sería el viaje, haciendo que la factura del combustible se sintiera más propia de operar un jet privado que de conducir un automóvil. Pronto el convoy estuvo listo, con sus amigos participando en sus propios coches de altas prestaciones, mientras Matt se ponía al volante del Bugatti Veyron recién reconstruido. Era una frase que nunca imaginó que algún día podría decir. Sin embargo, incluso conduciendo con cuidado a velocidades de autopista, el consumo de combustible seguía siendo sorprendentemente elevado. Cada kilómetro le recordaba que ser propietario de uno de los mejores hiperdeportivos del mundo implicaba un apetito igualmente extraordinario por la gasolina. Su primer objetivo era llegar al túnel del Canal de la Mancha, la puerta de entrada a la Europa continental. Incluso antes de cruzar a Francia, otra parada para repostar se volvió inevitable, demostrando que la sed de combustible del Veyron era tan legendaria como sus prestaciones. Aún así, Matt agradecía cada parada, porque lo más importante era que el Bugatti siguiera funcionando a la perfección. Después de subir al tren que atraviesa el Canal de la Mancha, la verdadera aventura comenzó por fin. Media hora más tarde, el Veyron rodó sobre suelo francés, el país donde había nacido. Por primera vez, Matt sintió que el viaje realmente había empezado. Pero también apareció una nueva realidad. Si algo salía mal a partir de ese momento, estaría a cientos de kilómetros de casa con uno de los coches más complejos jamás construidos. En lugar de seguir conduciendo durante la noche, el equipo decidió detenerse para descansar, reservando la parte más esperada del viaje para la mañana siguiente. El segundo día los llevaría de regreso al hogar de Bugatti. Mientras continuaban adentrándose en Francia, Matt no podía evitar preguntarse qué les esperaba en Molsheim. Otros fabricantes como Ferrari y Lamborghini recibían con orgullo a los aficionados en sus museos y centros de visitantes, permitiéndoles conocer de cerca su historia. Seguramente Bugatti, fabricante de algunos de los automóviles más exclusivos del mundo, ofrecería algo parecido. Según Google, la fábrica estaba abierta durante el horario laboral habitual, y Matt incluso se permitió la esperanza de que, por fin, pudieran venderle algunas de las piezas que su Veyron todavía necesitaba tras meses de frustración. Con cientos de kilómetros aún por recorrer, el Veyron reconstruido seguía comportándose de manera impecable.
Los kilómetros desaparecían bajo sus ruedas con una facilidad asombrosa, interrumpidos únicamente por las frecuentes paradas para repostar, que recordaban constantemente el enorme coste de conducir una máquina de 16 cilindros con 4 turbocompresores a través de Europa. Sin embargo, cada kilómetro recorrido sin incidentes aumentaba la confianza de Matt en que su restauración había sido realmente un éxito. Finalmente, las carreteras los llevaron hasta Molsheim, la cuna de prácticamente todos los Bugatti modernos, incluido el propio Veyron de Matt. Sin embargo, la emoción pronto dio paso a la confusión. En lugar de encontrar una fábrica llena de actividad que celebrara una de las marcas automovilísticas más prestigiosas del mundo, Matt se encontró con algo completamente inesperado. El aparcamiento estaba casi vacío, los edificios parecían completamente silenciosos, no había multitudes, ni visitantes, ni señales evidentes de actividad. Mientras caminaba por los terrenos de la fábrica, todo el lugar transmitía una extraña sensación de abandono. En plena semana laboral, parecía no haber casi nadie allí. En comparación con la cálida bienvenida que ofrecen Ferrari y Lamborghini, la sede de Bugatti parecía completamente cerrada al mundo exterior. Cuanto más exploraba Matt la finca de Bugatti, más extraña le parecía. Las zonas de aparcamiento vacías y la ausencia total de actividad hacían que la sede de uno de los mayores fabricantes de hiperdeportivos del mundo pareciera casi abandonada. Después de haber tenido dificultades para contactar con Bugatti y conseguir piezas para el Veyron, la visita a Molsheim no hizo más que aumentar el misterio. A diferencia de Ferrari o Lamborghini, Bugatti se sentía distante, menos conectada con los aficionados y más centrada en los coleccionistas adinerados. El silencioso chateau y el museo solo reforzaban la sensación de que la marca seguía siendo deliberadamente hermética. Pero no había tiempo para seguir investigando. El viaje continuaba, junto con otra costosa parada para repostar. Irónicamente, Matt se dio cuenta de que conducir el Veyron le estaba costando más que reconstruirlo. Aparte del mantenimiento básico, un fusible, un manguito y algunas pequeñas reparaciones, todo el proyecto había resultado sorprendentemente asequible. Sin el carísimo módulo de control del combustible, la reconstrucción habría costado menos de 2.000 libras. Para un hiperdeportivo de 2006 capaz de superar las 250 mph, más de 400 km por hora, aquello era casi increíble. Dejando Francia atrás, Matt y el convoy entraron en Suiza. Rodeado por los Alpes, el Veyron por fin le dio la oportunidad de disfrutar del coche que había pasado meses reconstruyendo. Se sentía potente, estable e impecable, hasta que, de repente, todo cambió. A casi 2.500 metros sobre el nivel del mar, comenzaron a aparecer luces de advertencia por todo el cuadro de instrumentos. Errores de frenos, fallos de motor y avisos del sistema EPC parpadearon antes de que el Veyron se negara a engranar cualquier marcha. Utilizando el sistema de diagnóstico, Matt descubrió que la caja de cambios estaba en perfecto estado. El problema era un fallo en el interruptor de la luz de freno. La transmisión necesitaba recibir la señal del pedal de freno antes de permitir seleccionar una marcha. Sin ella, el coche no podía moverse. Tras comprobar los fusibles, Matt encontró el interruptor oculto bajo el salpicadero. Por suerte, un conductor que pasaba por allí tenía las herramientas que necesitaban. Después de desmontar el panel, Matt descubrió que el interruptor se había quedado atascado. Limpiarlo y liberarlo devolvió el mecanismo a su funcionamiento normal. El Veyron volvió a arrancar. Al final, el problema se reducía a un simple detalle de diseño. El interruptor del freno funcionaba a la inversa. Un pequeño ajuste había solucionado un fallo que había inmovilizado uno de los coches más complejos del mundo. Con el Bugatti funcionando de nuevo, Matt continuó atravesando las montañas, disfrutando de la máquina que había devuelto a la vida. Pero los problemas aún no habían terminado. Esta vez fue el Lamborghini Murciélago el que falló. El combustible comenzó a derramarse cerca del caliente motor central, obligando al grupo a detenerse inmediatamente. Como la fuga solo aparecía cuando se ponía el contacto, Matt sospechó que había un manguito de combustible dañado. Consiguieron llegar a un taller, pero primero fue necesario solicitar una grúa, lo que supuso otro gasto inesperado. Mientras esperaban, surgió otro problema. La policía suiza detuvo el llamativo Audi R8 rosa y revisó su sistema de escape. Las estrictas leyes suizas sobre el ruido dieron lugar a una cuantiosa multa, aunque los agentes no pudieron demostrar por completo que el escape incumpliera la normativa. Ya en el taller, Matt investigó el Lamborghini. Tras desmontar varias piezas para acceder al sistema de combustible, todo parecía seco. El origen de la fuga seguía oculto,
probablemente en la parte superior del depósito de combustible. Era imposible reparar el coche en la carretera, se tomó una decisión. El murciélago tenía que quedarse atrás. Cargado sobre un remolque, el Lamborghini permaneció en Suiza mientras Matt continuaba hacia Mónaco con el Veyron y el Audi. Mientras el Bugatti cruzaba Europa, el coste del combustible ya había superado el precio total de la reconstrucción. Sin embargo, Matt no podía dejar de sonreír. Meses antes, muchos estaban convencidos de que el Veyron jamás volvería a circular. Ahora estaba cruzando Europa por sus propios medios. Después de un último lavado antes de entrar en Mónaco, el coche parecía recién salido de fábrica. La factura del combustible se acercaba a las 1000 libras. El cuentakilómetros superó los 41.000 kilómetros y el hiperdeportivo de 20 años seguía funcionando a la perfección. Para Matt, aquello demostraba para qué se habían construido coches como el Veyron, no para permanecer inmóviles en colecciones privadas, sino para ser conducidos. Ya entrada la noche, Mónaco apareció por fin en el horizonte. Después de miles de kilómetros, averías, controles policiales y meses de reconstrucción, el Bugatti llegó sin sufrir ningún fallo importante. Fue uno de los momentos de mayor orgullo de todo el viaje de Matt. Irónicamente, la única avería realmente grave fue la del Lamborghini. De vuelta en Suiza, la fuga de combustible continuaba, demostrando que dejarlo allí había sido la decisión correcta. Se consiguió un coche de sustitución, lo que permitió a Matt reunirse de nuevo con el resto del equipo en Mónaco. Pero aún quedaba un último desafío. El grupo había registrado hasta la última libra gastada en combustible durante todo el viaje. Su plan era coger esa cantidad y apostarla en el famoso Casino de Montecarlo. Miles de libras fueron apostadas a una sola tirada de la ruleta. Un color, una oportunidad, contra todo pronóstico. Ganaron. Después de todo lo que habían vivido, la misteriosa fábrica de Bugatti, la avería en la montaña, el control policial y la fuga de combustible, el viaje terminó con una victoria inolvidable. De pie frente al casino, con el Veyron rodeado de aficionados, Matt comprendió que el viaje siempre había significado mucho más que reparar coches. Se trataba de crear recuerdos, vivir experiencias increíbles al volante de máquinas extraordinarias y compartir la aventura con millones de personas. El Bugatti reconstruido había viajado desde Londres hasta Mónaco por sus propios medios, haciendo realidad un sueño que muchos consideraban imposible. Pero aún quedaba un misterio por resolver. La historia de Matt con Bugatti aún no había terminado.